sí, las normas vigentes obligan a todos los funcionarios públicos a declarar sus bienes y rentas. Y estamos conectados con Fuad Kugri, ex Contralor General de la República. Fuad, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Un gusto en saludarte a ti y a toda tu audiencia. Fuad, es decir, corrígeme o dime si estoy en lo cierto. ¿Es o no una obligación de la Presidenta de la República, si recibe un reloj Rolex o si tiene un reloj Rolex, de declararlo o no? ¿Es obligación o no? Sí, voy a comenzar con tus primeras palabras. La corrupción es el principal problema de todo nuestro querido país. Si la corrupción mata, la corrupción atenta contra los derechos humanos, atenta contra el progreso y nos está dejando un país como lo tenemos en este momento, sin salud adecuada, sin educación adecuada, sin seguridad. A eso le sumamos una serie de problemas que los vamos a ver en el tiempo, porque las cosas que no hacemos ahora no las vamos a ver en muchos años. Ya, dicho esto, tú sabes cómo pienso yo con respecto a la corrupción. Dicho esto, sí, las normas vigentes obligan a todos los funcionarios públicos a declarar sus bienes y rentas. Para eso está la declaración jurada de bienes y rentas, de acuerdo a la norma que acabas de mencionar. Y hay un reglamento, creo que el 048, que presenta un formulario. Claro. En ese formulario dice hay joyas, un formato, ¿no?, que no deja lugar a dudas, porque dice vehículos y ahí pone otros, y en otros entra todo lo que está en el listado, incluyendo joyas. Así es. Entonces, sí, lamentablemente, y si bien tienes toda la razón, y tenemos toda la razón todos los peruanos, de exigir a nuestras autoridades que sean transparentes con sus ingresos, transparentes con sus gastos, que sepan rendir cuentas, que son ambas cosas, rendición de cuentas y transparencia, son enormes y poderosas herramientas para luchar contra la corrupción. No podemos soslayar que ninguno, sea la Presidenta de la República, o sea, quien sea, que falte a la verdad en sus declaraciones juradas, tanto en la declaración jurada de bienes y rentas, como en la declaración jurada de intereses. Dicho esto, sí, es lamentable también, Nicolás, decir que tenemos que estar, en vez de estar trabajando todos juntos por un mejor sistema electoral, por un sistema de justicia que no funcione en los últimos 20, 30 años, arreglarlo, porque las cosas se pueden arreglar. No podemos seguir teniendo un sistema electoral, un sistema judicial y un sistema y una descentralización fallida. En vez de estar mirando estas cosas importantes como país, como peruanos, estamos fijándonos en el reloj de la Presidenta, lo cual no estoy soslayando el tema, simplemente. O sea, entiendo a lo que vas. Es decir, yo llamaba la atención que la semana pasada hemos estado discutiendo el tamaño de los genitales de los congresistas en un país agobiado por la delincuencia, la inestabilidad económica, cuando tenemos un gravísimo problema de cientos de miles de peruanos que se están yendo. Estamos mal de agenda, pero el problema es que esto no se puede. O sea, ¿acá qué debió ocurrir? La señora Dina Boluarte, si tenía un Rolex de $14,000 en el momento de ser instalada como presidenta, debió apuntar. Viene un reloj Rolex valorizado, porque además dice cuánto lo valora, $14,000. Punto. No lo hizo, porque no está en su declaración. ¿Eso qué quiere decir? O que no lo declaró y lo tenía, o que alguien se lo dio después, o que ella se lo compró. La pregunta es ¿con qué plata? Entonces, ahí es donde empiezan los problemas, Fuad. Mira, obviamente estamos al frente de una situación delicada para la Presidenta de la República, porque tiene que explicar, obviamente, a todos los peruanos quién le dio el reloj o con qué dinero se lo compró, porque ese es el sentido del legislador cuando se emiten las normas que tú acabas de mencionar. Un funcionario público no puede estar recibiendo regalos sin ser declarados o ser devueltos de acuerdo a cada institución, porque los regalos están prohibidos hasta un Ese es otro tema, porque una de las cosas de los rumores en este país tan chismoso como el que vivimos es que el Wilfredo Oscorima
el gobernador regional de Ayacucho, no sé por qué apareció su nombre vinculado a que supuestamente le habría regalado ese Rolex a la presidenta. La pregunta es ¿por qué? Si esto es verdad, estamos tratando de conectarlo para hacer la pregunta directamente a él. Pero, o sea, la presidenta no puede recibir regalos. Eso está prohibido, ¿no es cierto? En estricto rigor, en un país como nuestro, lamentablemente lo voy a decir, es un país con los índices de corrupción más altos del planeta. Cuando la corrupción se ha sistematizado y se ha normalizado, obviamente cualquier cosa puede pasar. Mira lo que está pasando con las normas relacionadas con la minería ilegal. Mira lo que está pasando con el Congreso, con las normas que están dando con el tema de la SUNEO. Cada cosa que vemos todos los días, hay un trasfondo de corrupción atrás. No me queda duda. O sea, tus palabras iniciales las compro. Es decir, tenemos que crear un frente único, un grupo de trabajo para definir de una vez por todas el futuro de la corrupción en Perú. ¿Vamos a dejar que la corrupción tome el gobierno, tome las instituciones, o vamos a empezar a trabajar como lo hicieron los países donde la corrupción es baja y eliminarla o reducirla para no perder los miles de millones de soles que sí estoy de acuerdo con el Contralor en ese sentido, que se pierde mucha plata? Pero lo peor, Nicolás, no es la plata que se pierde, sino la plata que se deja de ganar con las inversiones que se hacen. Eso se llama el costo de oportunidad, es decir, lo que dejamos de tener por no tener un hospital, una posta médica, un buen colegio, buenos profesores, funcionarios bien pagados que no sean tentados por la corrupción. Es decir, insisto, que de alguna manera tiene que nacer un grupo, una corriente para darnos cuenta que la corrupción nos está llevando a un país fallido. No es la inseguridad, porque la inseguridad, la madre de la inseguridad es la corrupción, porque si no tendríamos una policía de primer nivel. Las enfermedades, el dengue y todo lo demás no es un problema de falta de medicinas o de atención médica, es por la corrupción que no se ha preocupado por tener las cosas en su sitio. Fíjate el tema, quizás estoy cambiando un poco el tema, pero mira, la corrupción en la época de Toledo, con las IRSAS Norte, IRSAS Sur, son carreteras multimillonarias que se iniciaron con un valor de $800 millones, terminaron, no estoy cambiando el tema, te voy a decir un poquito lo que se pierde. Una carretera que terminó costando $3.500 millones, y realmente no transita la gente por ahí. Entonces, un gasoducto, una refinería en el norte. Entonces, estamos llenos de elefantes blancos. Regresando al tema, yo sé que quizás el tiempo es corto. Sí, pues, va a tener la presidenta que explicar, y no de la manera como lo explicó, sino explicar con documentos. Ya, pero ¿qué pasa, Fuad? Porque, por ejemplo, fíjate, a Francis Allison se ha conocido que su declaración de bienes incluye joyas, incluye todo, incluye una pintura cusqueña, propiedad de la sociedad conyugal, incluye otras obras de arte, ahí está. Incluye joyas por valor de... ¿no? Sí. Pero está todo hay un declarado. Caso de un congresista en alguna vez, o algún funcionario público declaró sus libros. Porque dice libros, ¿no? Ya, pero ¿qué pasa, Fuad, si no ha hecho la presidenta esto que debía hacer? Porque acá hay dos posibilidades. O no declaró una joya o recibió una joya que no debía recibir y la recibió. O sea... Lo que pasa es lo que acaba de ocurrir anoche. Después de estar conversando también por otros medios, la Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar por dos supuestos delitos: enriquecimiento ilícito y falta grave por no declarar él o los relojes. O sea, ya la Fiscalía de la Nación está investigando a nuestra Presidenta de la República por esos dos delitos. Eso es lo que ha pasado. Ahora, desde el punto de vista técnico, yo sugeriría que si bien la Contraloría tiene que investigar, porque es su rol, porque tiene el mandato de revisar las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, y por otro lado, el Congreso de la República, que su rol es fiscalizar desde el punto de vista político, yo recomendaría que dejemos a la Fiscalía, por más que la critiquemos, que hagan su trabajo, miremos, en vez de mirar a tres instituciones y perder de vista. Claro, porque el problema es que más allá de lo que diga Nelson Schack, Nelson Schack, el actual Contralor, ha dicho que
no tiene por qué declarar y yo creo que, no sé, se le ha escapado, ¿no? Pero en la ley está. Lo segundo es que en el Congreso no sabemos qué va a pasar, porque si el Congreso entra por ese tubo de la investigación, esto puede terminar en una vacancia y la vacancia termina en que ellos también se tienen que ir, cosa que a los congresistas no los hace felices. O sea, lo que tú dices es, dejemos esto en manos de la Fiscalía. Coincidimos que la Fiscalía, y pongamos los ojos en la Fiscalía, no en tres, porque a veces cuando tú sabes que hay un refrán de antaño, que es muchas manos en un plato causan un arrebato, ¿no es cierto? Bueno, pongamos los ojos en la Fiscalía y veamos la capacidad de la fiscal de la Nación, del fiscal de la Nación, de seguir un proceso pulcro, transparente, y que al final sepamos la verdad, porque más allá del Rolex es la investidura de la Presidencia de la República. No, claro. La Presidencia de la República tiene que dar el ejemplo, ¿no es cierto? El papá de la casa o la mamá de la casa tienen que dar el ejemplo para que los niños y los hijos sigan su ejemplo. Claro. Entonces, el tema es que detrás de esta idea que, o sea, puede parecer en relación a los miles de millones que se roban cada año, un Rolex de $14,000 puede parecerle a alguno un tema menor, pero es tremendamente significativo del concepto que se tiene de lo que es llegar al poder, ¿no? Una vía para obtener beneficios, ¿no? Y eso es lo que tiene que cambiar en el chip de los políticos. Muchas gracias, Fuad, por atendernos. Ha estado muy claro todo lo que has dicho, muy gentil.